Dios les bendiga. ¿Cómo estamos todos? Tenemos visitas de lujo allá. Le voy a pedir al hermano Julio, a hermana Marisol, están aquí con nosotros y les demos un aplauso. Él fue nuestro último pastor en Nogales, Sonora. Julio nos pastoreó en Iglesia Bautista Nueva Vida. También está la mamá de Daniela, ¿verdad? También le damos un aplauso. Dios le bendiga por estar aquí. Kevin, me da gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga también, la familia ahí. También tenemos aquí una persona que ya nos ha visitado antes, ¿verdad? Anteriormente de usted, ajá. Tu mami fue por la que estuvimos orando, sí. Un testimonio tremendo que tenemos con esta mujer que está aquí, que nos mandó su mamá, y fue la persona que estaba en la cama, que atropelló un camión, lo atropelló. Y prácticamente de ahí le dieron por muerta, y no, ya está en estado vegetal y Y ella, que es creyente, y su hermano estuvieron orando, intercediendo fuertemente. Me manda a ella, ¿sabes qué? Mira, ella es mi mamá, completamente entubada y todo. Y el Señor la está sacando porque ha sido muy difícil. ¿Cuántos meses lleva, hermano? 7 meses. Y ya despertó, ya está despierta, ya está caminando. Wow, qué bendición. De verdad que es una bendición. El hermano Julio, bueno, su hijo también, aquí está. Gracias a Dios, gracias por estar aquí. Dios le bendiga también acá atrás. Pues no sé si se fueron de vacaciones otros, ¿no? Pero mire, o tenemos más sillas. Ahora el problema va a ser llenar todas estas sillas, ¿verdad? Y las personas que están fuera. Pero bueno, gracias a Dios que Dios nos trajo con bien. Traemos algunas experiencias de allá de Europa, muy tremendas. Fuimos algunos de aquí, 17 en total. Corríjanme, estoy bien. Y vamos a estar viendo algunas cosas. Yo traigo algunos ejemplos de allá. Me gustaría que nos reuniéramos y que el grupo presentara un video de todos los que quieran estar, pues para que se rían, ¿no? De muchas cosas que pasaron, pero que también podamos aprender. Fue una cosa tremenda que ahorita vamos a estar repasando también, porque traje algunos ejemplos de allá. Y ahorita estamos en una serie que se llama ¿cómo? Oh, Brenda, muy bien. ¿Firmes qué? Hasta el fin. Firmes hasta el fin. Y está basada en escatología. Vamos a ver ahí de dónde viene la palabra escatología. Firmes en la fe. Y vamos a estudiarla a partir de la escatología. Fíjense de dónde viene, creo que la puse por aquí, ¿verdad? Viene de 2 vocablos griegos, que es escatos o escatos, que es fin, que significa el fin, que significa lo postrero, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces sería el estudio o la doctrina o la enseñanza. Lo que se lea más fácil, la enseñanza de las últimas cosas. Esa es escatología. Ahora, siempre que se habla de escatología, siempre caemos en algunos peligros. Son varios, pero yo de los 3 que más me recuerdo es el sensacionalismo. ¿Cuántos andan ahí, no? En YouTube y en TikTok que quieren como causar miedo, como que siempre que hablan de la enseñanza de las últimas cosas es lo que va a suceder, ¿no? Al final del tiempo, cuando Jesucristo ya regrese. Pero quieren causar miedo, quieren causar impacto. Eso se le llama sensacionalismo y es un peligro que tú tienes que evitar, que tienes que echar para un lado. Lo otro es la especulación. O sea, siempre ser dogmático como si eso lo enseñara la Biblia, y se va más allá de lo que la Biblia enseña. Pero existe otro peligro que es más sutil, y que ese peligro sí te va a engañar, a menos que tú procures un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es ese problema? Tu carrera a caballo desbocado de aprender, por el prurito de aprender. Y eso está muy de moda ahorita. Entre más aprendas, entre más inteligente seas, entre más maestrías, entre más doctorados, entre más posgrado, entre más conocimiento. Entonces ese prurito de aprender te puede dejar por un lado cuál es el propósito de la profecía. O sea, ¿de qué habla la enseñanza de las últimas cosas? Y más de qué habla, de quién habla. ¿De quién habla la profecía? Has de recordar aquella historia en la Biblia bien gloriosa, cuando el apóstol del amor, el gran apóstol Juan, cuando en Apocalipsis ve aquella adoración de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice que se postran, y luego le dicen a la multitud también: adoren. Y luego dice ¿por qué? Porque se ha juzgado a la gran ramera.
Y luego dice: oí una voz como de estruendo de muchas aguas, y como truenos, dice, que decían: aleluya, porque el Señor Dios nuestro todopoderoso, ¿qué dice? Reina. Amén. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, dice, porque han llegado las bodas ¿de quién? Del Cordero. Y a su esposa, a la iglesia, se le ha ¿qué? Concedido que se vista, ¿se acuerdan de aquel canto? De lino fino, dice. Y aquel el ángel, dice, me dijo: bienaventurados los que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Ojalá tú ya estés con esa invitación. La Biblia te dice que es a través de Cristo que recibes esa invitación. Y le dice el ángel: estas son palabras verdaderas de Dios. Imagínense a Juan, y le dice: caí, postrado para adorar al ángel. Se hinca el apóstol de tanta gloria que ve. Yo me postré, dice, para adorarle. Fíjate cómo dice la Biblia, al ángel. ¿Y qué le dijo? Mira, le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Fíjate, adórale, dice, a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Permíteme atreverme a tratar de explicarlo de una manera práctica. Esta semana que estuvimos entre algunos países allá, Roma, Italia, nos tocó por ventura conocer dónde está el Vaticano y dónde está la Capilla Sixtina. Cuando llegamos a la Capilla Sixtina, algo llamó poderosamente mi atención, poderosamente, y era la pasión con que la guía de turistas, la señora, creo que la retratamos por aquí, por ahí está, ¿lo recuerdan los que estamos? La pasión con la que hablaba. Yo me quedé helado por la pasión. Estás en el centro del universo. O sea, literal, textualmente dijo: no existe algo más sublime que lo que vas a ver. Y yo así como, a Rosita estaba grabando Rosita, ¿y qué le dijo? No puedes grabar. Obviamente porque se quedan evidencias, ¿verdad? A ver, ¿y es cierto esa evidencia que estás dando? Porque te voy a checar. Y dice: no puedes grabar, porque después se le olvidó, todo el mundo estábamos grabando, ¿no? Y dice, entonces, pero la pasión con la que enseñaba, y luego nos recibió, era todo un show. Primero nos pasan por el filtro los guardias, y luego nos pasan para ir a recoger los boletos que Kenny y Ezequiel habían comprado. Y yo pensé que la persona que estaba ahí era una vendedora de tickets, ¿no? No, era la guía de turistas que hizo el contacto directo con las personas que van a dar el recorrido en la Capilla Sixtina. Y ya que lo vendió y todo, sale y luego dice: van a pasar por otro filtro de seguridad por aquí. Y nos formó, y luego fue y recogió los microfonitos que te traducen en prácticamente todos los idiomas, y ahí nos lleva. Luego de recoger los boletos, entonces esa misma señora nos los entregó, se sale de la capilla, nos pasa por otro filtro el recorrido y nos empieza a narrar toda la historia desde 1473, y más de 500 años de historia. Y nos empieza a decir: bajo el papado de Sixto IV es que se empieza a construir, por eso se llama la Sixtina, por Sixto IV, de ahí viene el nombre. Entonces nos explicó que el arquitecto principal fue Giovanni de Dolci, y que había ayudantes, y que se diseñó conforme a las medidas exactas del templo de Salomón. ¿Te fijas cómo se vuelven dogmáticos? Y así son, y por eso es infalible. Y bueno, la finalidad de la capilla es que es una capilla. ¿Sabes lo que es una capilla? Una capilla para los asuntos personales del Papa. Una capillita. ¿Sabes lo que es una capilla? Como si Borderlight hiciera. ¿Han visto la capilla allá en Nogales? Las capillitas en la carretera. Eso es una capillita. Yo digo: ay, mega capillón. Para celebrar asuntos relevantes del Vaticano, y sobre todo para los cónclaves cuando escogen a los papas. Y el caso es que por allá por fuera de la capilla nos evangelizó, pero no nos evangelizó el evangelio de Jesús, nos evangelizó con el evangelio del Papa.
Y se te enchinaba hasta la piel porque decía, y si tú te atreves a dudar de la infalibilidad del Santo Padre, prácticamente estás condenado. Palabras más, palabras menos. Desde 1481 nos siguió diciendo, desde 1481, que Sixto IV y se convocó a los principales y más grandes pintores, y creo que por ahí los pusimos, no me acuerdo. Ahí está la Capilla Sixtina. Y lo dice Sandro Botticelli y bueno, todos Dominiziano, y mencionó como 5 pintores que creo que por ahí los puse, no recuerdo. Pero dice, ellos, decoraron los muros laterales. Si te vas para atrás, para la capilla, donde está ahorita, todos esos muros laterales los pusieron con historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y con fotos de los papas por todos los lados. Ellos los decoraron así. Y luego dice, fue hasta 1508 que cuando el siguiente papa, que fue Julio II, creo que dijo, Julio II era sobrino de Sixto IV, dice, él contrató a Miguel Ángel para pintar ahí la pintura. Cuando primero lo contrata para pintar la pintura del fondo, que era la pintura donde estaba el altar, el infierno, y luego lo que es la bóveda del techo. Pero originalmente dice que Julio II lo contrató para pintar la tumba monumental donde iba a quedar él, pero luego cambió de idea y le dijo, no, pinta la bóveda, o sea, el techo. Si te regresas al techo, o sea, no sé a cuánto les impresionó, pero es impresionante cómo está pintado, es impresionante. Pero dice que casi a regañadientes le dice, ya no es mi bóveda de mi tumba, sino la bóveda, mi tumba, perdón, sino la bóveda, o sea, el techo de la Capilla Sixtina. Representa 9 escenas de la creación, todo lo que es el techo. Y luego hay también profetizas ahí pintadas y los antepasados de Cristo. Y luego dice que en 1536 Pablo III es cuando lo vuelve a llamar a Miguel Ángel para que ponga el juicio final. Ahí se termina el infierno, ¿se acuerdan? En el altar, ahí atrás es cuando lo llama. Luego nos dijo el costo de las pinturas, 3,000 ducados de aquel entonces. La señora dijo que representaban como 7 millones de dólares del tiempo actual. No sé si sea genuino, pero dicen que era una cantidad muy grande. Yo puse un cuadro, este cuadrito, para que más o menos lo pudiéramos entender. La construcción con el Papa Sixto IV, Giovanni de Dolci es el arquitecto en este caso, los años en que se construyó, y eso fue el edificio de la capilla. La decoración también Sixto IV, ahí están los pintores, Botticelli, Giraldaio, Perugino y Rosselli. Los muros laterales, el Antiguo y Nuevo Testamento y las fotos de los papas. La bóveda o el techo, Julio II, el Papa. Miguel Ángel lo pinta, a él lo pinta solo, por eso lo consideran una maravilla. Creación del mundo y todas las figuras bíblicas. Y luego el juicio final se pinta con Pablo III, vuelve a llamar a Miguel Ángel. Y la pared del altar con el juicio final. ¿Por qué les quise poner esto? Yo no les estoy contando, hermanos, ni una centésima parte de lo que esa señora nos contó. Nos contó de los papas, nos contó del arquitecto, sus ayudantes, nos contó de los príncipes, pero nunca nos habló de Jesucristo. Nunca nos habló de Jesucristo. Ese es el peligro más sutil que me gustaría a mí dejar esta mañana. Tú, ¿qué es lo que le dijo el ángel? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ninguna profecía existe si no existe Jesucristo. Ninguna pintura existe si no existe Jesucristo. Ninguna iglesia existe si no existe Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente me gusta como lo pone, dice: adora a Dios, porque la esencia de la profecía es un claro testimonio de Jesucristo, un claro testimonio. Yo quisiera ponerlo a través de otra historia también para que se entienda. Dicen que en una ocasión a la señora Elsa Einstein, la segunda esposa de Albert Einstein, la primera esposa era científica, la segunda esposa no era científica. Y una vez la agarran en la calle y le preguntan: señora Einstein, quien era prima hermana, no sé si sepan, y prima segunda también de Albert Einstein, con la que se casó la segunda. Le dice a la señora Elsa: señora Einstein,
Usted conoce la teoría de la relatividad. Dice que se hicieron unos segundos de extremo silencio y luego contestó: no, pero conozco al hombre que la descubrió. Un gancho al hígado, ¿no? Yo te puedo decir a ti, y ese es el peligro que pueda correr tú: ¿conoces la Biblia? Y a lo mejor teológicamente me puedes decir: conozco absolutamente de cabo a rabo la Biblia. Y ese es el peligro en el que puedes caer. Y ahora te pregunto: ¿conoces el autor por el que se escribió la Biblia? Y ese es el peligro más grande, hermano, más grande que puedas tú al estudiar escatología o cualquier doctrina bíblica. Puedes caer en eso. No, le dijo ella, pero conozco al hombre que la descubrió. Qué triste que tú llegues a conocer todas las profecías. Y si entendiese, dice la Biblia, el apóstol Pablo, toda la profecía, y entendiese todos los misterios, si tuviera yo todo el conocimiento y toda la fe, dice todavía, de tal forma que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy, no soy nada. Y el apóstol Juan, otra vez volviendo al apóstol del amor, que dijo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No habla del sentimiento del corazón. Te ofendieron y te echaron el carro encima, y ahorita te ofendieron en la línea y te amas. Habla del amor agape ahí. Perdonas, amas. Tu esposo no es tu enemigo es el diablo. Tu esposa no es tu enemiga. Amas, porque el que no ama, dice, no conoce al Señor. Aprenderte todos los eventos de la escatología, aprenderte todas las profecías de memoria, sin conocer al autor de ellos, por los que dichos eventos cobran vida, no eres nada. Y ese es el peligro más sutil. Tu teología no es tu mejor ayudante. Muchas veces es tu peor ayudante. No es tu peor ayudante para comprender al Espíritu, porque el Espíritu sopla de donde quiere. Por eso se le llama multiforme gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo: ya no se juzguen. Ya no se juzguen unos a otros, no se peleen, ni se juzguen. No, es que no llega temprano, es que si llega temprano, la falda la trae muy cortita, el pantalón muy grande, es muy... No se juzguen. Ni yo mismo, dice, me juzgo a mí mismo, ni ningún tribunal alguno me puede juzgar. Espérense hasta que llegue Jesucristo, entonces cada uno dará cuentas por su obra. Si Livier trae el pelo suelto y la blusa muy escotada, y eso da lugar a la división en la iglesia, cuidado. Es peor la división que la blusa. Dice: las mujeres más grandes vayan con ella y enséñenle. No hay muchos piques, no. Yo digo, ok, nomás no es que Livier tenga nada de... Pero tenemos que tener mucho cuidado con tu teología. Vamos a entrar al pasaje de hoy, ok. Perdón si me emociono, pero es para emocionarnos. Nos ponemos de pie para entrar al pasaje. Perdonen la larga introducción, pero la tenía que hacer. Padre Celestial, gracias, Señor, porque sin tu Espíritu no somos, Señor, menos que nada. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra preciosa. Gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí con los hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por la libertad de este país para reunirnos. Nos ponemos en tus preciosas manos. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre precioso de Cristo, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento. Dinos, le dicen los discípulos, ya aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjense que no le dice el fin del mundo, el fin de estas cosas. Si tienen por ahí un dulcecito ahí, de esos que trae la hermana Irma a veces, ahí se los encargo, porque ando mal de la garganta. Gracias. Entonces voy a tratar de no comérmelo, pero si lo necesito lo voy a tener listo. Amén. Nadie dice amén. No quieren que me lo coma. Muy bien, dinos cuándo serán estas cosas. Dinos y cuáles serán las señales. ¿Cuáles serán las señales del fin del siglo? Gracias, amor. Thank you. De alguna forma, todos nos fascina conocer el futuro, ¿sí o no? Siempre lo traemos ahí. ¿Qué irá a pasar?
al final del tiempo? Si te mueres, ¿qué hay después? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe que me puse a verlo y creo que puse aquí una pequeña gráfica? Por ahí si me la pone. Mira cómo es la estadística acerca de consultar. ¿No está o sí estaban los de Miriam? Una gráfica. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Dice esta gráfica, en pocas palabras, se las quería mostrar ahí. El 30% de los estadounidenses, el 30% consulta el tarot o las cartas de la fortuna, el horóscopo o astrología. El 30% de este país, de Estados Unidos. ¿Sabes cómo se traduce? Si son 340.200.000 habitantes más o menos, son 102 millones de personas que consultan al menos una vez a la semana, al menos hay unos que dos, acerca de la astrología. 102 millones de personas en Estados Unidos. No cheque lo de México, ¿no? Pero si a Estados Unidos le da resfriado, México le da pulmonía, ya sabemos, ¿no? Que todo copiamos de aquí para allá y desafortunadamente copiamos las malas prácticas. Y el 30% de toda esa gente son hispanos. Es triste para los hispanos. El casi 40% son mujeres, el veintitantos, casi el doble la mujer consulta más que el hombre. LGTB me voló el cerebro. Los de LGTBQ, 50% de esa muestra. Dime si no tienen problemas de identidad con la cuestión de la astrología. Esa respuesta que da el Señor Jesús a los discípulos aquí es la más larga del Nuevo Testamento que Jesús jamás respondió. La más larga registrada. ¿Cuáles serán estas cosas y qué señal sabrá de tu venida y del fin del siglo? Los judíos en los tiempos de Jesús, hermanos, estaban expectantes mucho más que lo que estamos nosotros. ¿Sabes por qué estaban expectantes? Porque estaban cansados, estaban agotados, habían vivido la opresión de los sirios, habían vivido la cautividad de Babilonia, habían vivido el gobierno persa, habían vivido la invasión del gobierno griego, y ahora estaban bajo la invasión del imperio romano. Estaban hartos, no podían estar más hartos. Y es cuando le preguntan a Jesús: ¿cuáles serán esas señales? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Nos vas a quitar de esta opresión? Y de ahí surge la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles serán las señales del fin del tiempo? Y la respuesta del Señor Jesús desde el versículo 23 al 51, si quieren ir siguiendo ahí de Mateo 24, que es lo que trataremos el día de hoy. Hay quienes piensan que ya estamos en la tribulación. No se te viene a la mente eso en ocasión. O sea, hay tanto sufrimiento. Y se dice en la Biblia: a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Dice una canción de este cantante que no es creyente allá de España, ¿cómo se llama? Alex Ubago. Dice: ahora la injusticia se hace con todo el control. Y me venía a la mente el levita y su concubina, ¿se acuerdan? Que los quieren violar a ellos y luego sacan a ella y luego la violan entre todos los hombres a esa mujer, y de tanto que la violaron toda la noche la matan, y el levita la corta en 12 pedazos y la manda por un pedazo por cada tribu de Israel. ¿Y qué es lo que dice? Jamás se ha visto algo semejante en Israel desde que regresamos de Egipto. Habían caído en tanto baja moral que sucedió eso. Pero ¿sabes en dónde, hermano? Yo veo la diferencia. Por una sola mujer, una. Vean el valor que tiene una persona y vean el valor que tiene una mujer. Murieron más de 60,000 hombres. Y dices tú: Señor, ¿por qué vuelven a perder la guerra si estaban defendiendo que esa mujer? Casi deshacen a una de las tribus. Lloraban y lloraban porque la tribu de los benjamitas se quedaron sin mujeres. Los hombres estaban todos solos. Casi deshacen a toda la tribu. Los mismos, se levantó una guerra civil. Los mismos hermanos israelitas, a una de las tribus, por una mujer mueren casi 70,000 hombres. Si no es que estoy mal en la cifra, pero recuerdo eso, me impactó tantísimo. Pero ahorita mueren cuántas mujeres y cuántos hombres, y violados y de todas formas, pero no está sucediendo nada. Entonces podríamos decir: oye, yo creo que ya
estamos en la tribulación nosotros. Pero si tú vas a ese versículo 22 y dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Va a ser tan grande la tribulación, hermanos, que dice la Biblia, de los mismos labios del Señor Jesucristo, en la respuesta más larga del Nuevo Testamento, versículo 22 del capítulo 24 de Mateo: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Afortunadamente va a ser un periodo corto de tiempo, porque son 3 años y medio de la gran tribulación. La tribulación van a ser 7 años, pero la mitad de esos 3 años, de esos 7 años, 3 años y medio, que son los últimos, dice que va a ser terrible, tan terrible que la gente va a buscar la muerte, y si la muerte huirá de ellos. Se van a tirar para suicidarse de los puentes, pero no van a poder morir. Dios no les va a conceder morir, porque permitió ese periodo tan terrible, que sería la 70ª semana de Daniel. Daniel, Dios le mostró esa visión, 70 semanas. Las semanas de ese tiempo de Daniel eran de 7 años cada semana. Todas se han cumplido. 69 semanas, hermanos, se han cumplido. Falta una sola semana. El reloj escatológico de Dios se detuvo cuando hubo el rechazo nacional de la nación de Israel hacia Jesucristo y lo crucifican, y entró la era de la gracia, o la era de la iglesia en la que estamos ahorita. Pero el reloj escatológico de Dios se va a activar con el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea levantada y Dios reanude otra vez su trato directo con Israel. Ahí se va a activar, y esa es la 70ª semana. Entra la tribulación de 7 años. A esta era tuya y mía, ¿sabes cómo se le llama? El gran paréntesis, porque Dios lo detuvo, el reloj escatológico, desde Pentecostés. Cuando entra, la iglesia no predicaba el sacerdocio arónico levítico, y luego la iglesia entra a predicar, y tenemos 2025 años en ese gran paréntesis. Y por esa razón al arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, ¿sabe cómo le llaman? Inminente. Inminente, porque puede suceder hoy en la noche. Y el punto: ¿estás vigilante?, dice el Señor Jesucristo. Probablemente viste la película de Oppenheimer, que está nueva. Me la recomendó el hermanito Juan Carlos en el avión, y veníamos ahí en el avión, y la puse y dice: te quedas helado. Habla de cuando se inventó la era nuclear. Ustedes saben cuáles fueron los resultados: Hiroshima y Nagasaki, hasta el día de hoy. Pero dices tú, ¿fue casualidad? Les da pavor a los políticos hablar. ¿Sabes cuántos países la tienen ya, hermano? Y sabes, de eso estamos hablando ahorita, de Einstein y del poder nuclear. Se puede deshacer el mundo con esas bombas, pero bendito sea Dios que Dios no lo ha permitido. Y por eso, pero ahorita está el rumbo de la humanidad y de la guerra nuclear cambió por completo. ¿Qué es lo que dice Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel? Somos los únicos, dice, hay un tratado de países para destronar a Hamas, y somos los únicos, dice, y ahora Estados Unidos, que nos apoyó ahora con el bombardeo a las plantas nucleares. Pero ya hay varios países que tienen la bomba atómica. Entonces Dios lo está deteniendo por un periodo de tiempo, y por eso va a ser tan corto el periodo de la tribulación. Mira ahora las señales de su venida, en el versículo 23 al 26. Entonces dice Cristo: si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está. Qué curioso, porque son puntos geográficos puntuales. Aquí dice: no le creáis. Ahí no le creas tampoco, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Ya te lo está advirtiendo el Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces creemos que el engaño va a estar afuera. No, hermano, el engaño siempre se levanta dentro de la iglesia. La iglesia es la que es contaminada. Imagínate ahorita, vas a decir: no, el pastorcito ahí Jesús, y le hacen, ¿qué vamos a decir? No se trata del espíritu, no se hace ningún milagro ahí.
vamos a ir a la de la esquina, porque ahí están los verdaderos milagros. Te lo está advirtiendo el Señor. Harán no te dice van a tratar de hacer milagros. No, la Biblia te lo dice en Apocalipsis, que recibirán un poder engañoso y que van a hacer milagros esos falsos profetas, esos falsos maestros. Y dice, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. No es posible, por supuesto, pero dice, si fuese posible, engañarán a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis, dice Cristo. Mira, aquí está en el aposento, no subáis, no vayas, porque no es cierto, no lo creáis. Cristo te está advirtiendo, hermano, de esos falsos maestros. Harán milagros, dice, harán milagros. Él les va a dar el poder de hacer milagros. Pero la experiencia nunca debe estar por encima de lo didáctico. Siempre se los hemos dicho. No, es que yo vi que el cojo caminó. No, es que yo vi que la persona paralítica caminó. La experiencia que tú vivas, incluyendo un milagro, nunca va a estar por arriba de lo didáctico. Nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Incluso cuando sea debido de muerte, Cristo se estaba muriendo de hambre, muriendo. Tenía 40 días sin comer. Di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra escrita es la que cuenta y no el milagro. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Su venida no será localizada en un punto geográfico. Eso ya sucedió hace 2000 años en Jerusalén. Su venida va a ser mundial, va a ser visible. Dice, como el rayo que atraviesa el firmamento, así será visible. No les creas cuando te digan aquí está o allá está o ya vino. Deberías escuchar el hombre. ¿Se acuerdan cuando salió Benny Hinn? No, hombre, un escándalo. Oye, se quita el saco y hace así, todo el mundo se cae. ¿Qué terminó todo eso? Una farsa terrible. Síguelo ahorita para que veas dónde anda. Tienes que tener muchísimo cuidado. Y también dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Sabes que en la Biblia menciona dos tipos de escogidos? Israel y la iglesia. Y aquí no puede ser la iglesia, porque Él siempre nos dice, prometió que su espíritu que nos guiará a toda justicia y verdad. Y en Apocalipsis dice, porque yo te he guardado de aquel día de la prueba. Entonces la iglesia no va a pasar. Entonces no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel y no de la iglesia. Porque donde quiera, lo dice el otro versículo 28, que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de la Biblia. Pero ¿sabe cómo se interpreta? A raíz de Apocalipsis 19, cuando Dios dice, invito a que vengan a todas las aves del cielo a comer carne de capitanes, de grandes, de generales y de reyes. Es la guerra de Armagedón, donde va Dios a despedazar a los ejércitos que vayan contra Israel. E inmediatamente continúa diciendo la Biblia, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna, dice, no dará su resplandor. Déjenme leérselos aquí. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces ahí está, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, después de todas estas señales. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo el mundo lo verá. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo al otro. Hermanos, este no es el rapto, no es la iglesia. La iglesia va a estar arrebatada del mundo. Dice la Biblia que nosotros recibiremos al Señor en el aire. Los ángeles no figuran en el rapto. El Señor vendrá en persona, la Biblia lo dice, a recibir a su iglesia con trompeta y con voz de arcángel. ¿Se acuerdan? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego después, dice, nosotros, dice el apóstol Pablo, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el principio de eso, hermano? El regreso de Cristo no es motivo de temor, sino de esperanza del creyente. Es una gran esperanza. Debes de ser sabio para discernir. El pasaje termina con esto: de la higuera aprende la lección, de la higuera aprende la parábola. Dice, cuando está tierna su rama, dice, y brotan sus hojas,
¿qué es lo que dices? El verano está cerca, ya va a llegar. Asimismo, desde la higuera aprende cuando todas estas cosas empiecen a suceder. No te dices el fin, no es, te dice principio de dolores, porque te está advirtiendo: no te voy a dejar pasar por esto, te he guardado de aquel día de la prueba. A la iglesia, pero te está diciendo es principio de dolores. Me llamó tanto la atención que yo recordaba que siempre que Dios va a hacer algo lo anuncia. Cuando iba a ser el diluvio lo advirtió y lo advirtió. Y pregonero de justicia, dice la Biblia, que era Noé. Vamos a ver ese viejo loco que estés haciendo ese barco. Dice que la historia del cristianismo que decían de Noé, iban y se reían de él, y él pregonaba y Dios se los advirtió. Cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto, les advirtió de todos los sufrimientos y que los iba a sacar. Cuando iban a ser Jesucristo, lo anunció a través de todos sus profetas. Hoy nos está advirtiendo, hoy nos está diciendo: no ignores las señales que te está mostrando el mundo. Yo quise apuntar y se los voy a leer, hermano, a vista de pájaro. Mira cómo dice: terremotos de ese año nomás del 2025. ¿Qué dijo Cristo? Que va a temblar en diferentes lugares. Terremoto magnitud 8.8 en la zona de península de Kamchatka al oriente de Rusia. Tsunamis, emitieron alertas de tsunami para Japón, Hawái, la costa oeste de Estados Unidos. Olas de 3.4 metros provocadas por ese terremoto. O sea, el terremoto provoca el tsunami. Y luego dice: el 10 de octubre del 2025, doble sismo magnitud 7.4 en la región de Dapso Oriental, en la isla de Mindano. Decenas de muertos, alertas otra vez de tsunami, semineros, advertencias en varias provincias, Filipinas y toda la parte de Indonesia. Y luego fecha 28 de marzo, magnitud estimada 7 a 7.9, zona afectada, región del Senegal, cerca de la ciudad de Mandalay, Tailandia, China, Vietnam. Víctimas 5,456. Daños extremos. Hermano, métete a la computadora y te vas a dar cuenta de que lo que Cristo está advirtiendo y esas señales ya están aquí. Sus palabras son incluso más seguras que el cielo y la tierra. Él lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que Jesús prometió se cumplirá. Confía en su palabra. ¿Cuál es la lección aquí? El creyente vigilante no calcula fechas. El creyente que está vigilando no está pensando en las fechas, sino cultiva discernimiento. ¿Sabe qué decía nuestro hermano Spurgeon acerca de esto? Discernir no es diferenciar entre lo bueno y lo malo. No, eso está fácil, decía él. Discernir es diferenciar entre lo bueno y casi bueno. Satanás siempre usa la palabra de Dios, pero la tuerce. Cuando no te la puede ocultar, la apoya, pero la tuerce. Siempre, y tiene la misma estrategia hasta ahorita. Tenemos que tener ese cuidado. Vive preparado. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso la aplicación de esto es: no vivas especulando, vive esperando. Vive vigilante. Vive orando. A veces que Rosa me dice: es que ya oramos. Pues otra vez. Y es que ya oramos, pues otra vez. Y a veces que los harto, a lo mejor ustedes, a los servidores voluntarios, oren. Ora por el mensaje, ora por los pastores, ora por los pastores, ora por los maestros, por las maestras que van a compartir la palabra en la escuela dominical. Oren. Dice, porque el diablo, dice el apóstol, anda como león rugiente, buscando diariamente a quien devorar. Yo siempre lo digo, hermano, Satanás no sale de vacaciones, aunque usted salga. Ahora que anduvimos allá, vamos a hacer una oración antes de salir. Oye, vamos a leer vamos a hacer esto. Aunque estás de vacaciones, Satanás no sale de vacaciones. Está esperando cómo te va a atacar. En los días de Noé, no es que fuera malo. Aquí lo dice la Biblia después de que veas la parábola de la higuera. Te dice, y también como en los días de Noé, que comían, que bebían y se daban en casamiento. Y hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Era malo comer y beber y casarse? No. Lo que era malo era que tenían una terrible moral y vivían como si Dios no existiera. Pero voltea a ver alrededor ahorita nosotros.
La gente viene a la iglesia como si la iglesia fuera una elección más, como si fuera el drive-thru del McDonald's. No, ahora no va a predicar, va a predicarle Jesús. Mejor voy a esperar a que predique el Eliasím, porque me gusta más cómo predica el Eliasím. No, ahora va a predicar el Eliasím, mejor no, la música no me gustó. O sea, como si fuera drive-thru. Quítale la cebolla, ponle ketchup, no le pongas porque no me gusta. No es una elección más la iglesia, es un sacrificio la iglesia. Es un sacrificio la iglesia. En los días de Noé dice, así vivían sin tomar en cuenta a Dios. Así vivían. La vida la vivían normal, un corazón dormido completamente a lo que es Dios. ¿Cuál es tu aplicación ahorita? Tu rutina puede ser tu peor enemigo en tu preparación espiritual. Tu rutina. No caigas en una rutina. Sé intencional para apoyar. Si hubiera una sola iglesia en el mundo, una nomás, una, y el pastor se estuviera robando los diezmos de esa iglesia, ¿irías a la iglesia o no fuera? Ay, no. Pues sí, porque es la única que hay. Que ese pastor ratero dé cuentas por eso, pero tú no des cuentas porque te dejaste de congregar. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Claro que no te estoy diciendo que te congregues en una iglesia donde se roben las ofrendas. Te estoy diciendo que si fuera la única en el mundo. O sea, tú cumple lo tuyo, tú cúmplelo. El reto es, la preparación para la eternidad se demuestra en una vida diaria de fidelidad. Permanece fiel mientras esperas. La espera no es pasiva, es activa. Hay hermanos aquí en la iglesia que ya pasan de 80 años que dicen, yo ya no sirvo para nada. No, si estás en el mejor ministerio ahorita actual, el de la oración. El de la oración, hermano, ora por la iglesia. El anciano Juan Osorio, que se acaba de ir hace unos meses con el Señor. No, hermano, yo ya no sirvo para nada. No, si estás en el mejor ministerio. Yo ya me quiero ir de la iglesia porque estoy muy viejito y hay puros jóvenes ahí. No, si es lo que necesitamos, el ícono de la vejez. Inclínate ante las canas, dice la Biblia. Entonces, hermanos, dice la Biblia, habrá dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Habrá dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Algunos podrían decir, dicen que no se trata del rapto, no. Dicen que este discurso del Monte de los Olivos no está hablando de la iglesia, y ahí se está diciendo, uno será tomado, el otro será dejado. No se refiere a la iglesia, al contrario. Fíjate que ahí te da la clave de que no se refiere a la iglesia. Uno será tomado y el otro dejado. Somos nosotros. Quiere decir que la salvación es por obras, porque es el 50 y 50. Uno será tomado y otro será dejado. No, ahí se refiere otra vez no al rapto de la iglesia, sino a Israel. Es un paralelo hermano, con el diluvio, recuerdan, donde aquellos que fueron llevados a juicio, y aquellos que fueron dejados para meterse al arca para salvación, los quitaron del juicio. Aquellos que sean dejados al venir Cristo son los que entran al milenio, al reino milenial de Cristo junto con la iglesia salva. Los que son tomados para juicio. Ahí, velad pues, dice, eso sí nos pide el Señor, velen prudente. Así le quise poner yo este mensaje. ¿Eres tú un siervo, una sierva fiel y prudente, al cual dice puso el Señor sobre su casa para que los alimente a su tiempo? Fíjate la alegoría que usa. Como cuando un hacendado dejaba los mejores siervos prudentes, él se iba lejos. Esa era una costumbre, la entendían muy bien los judíos, porque se iba el hacendado y dejaba al siervo más prudente para que alimentara y para que se encargara de toda su casa. No dice la Biblia, vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Entonces, no te está diciendo que alimentes tú al perdido. Ahí te está dejando el Señor encargado. Le dice, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor lo encuentre haciendo así. Dice, de cierto lo pondrá sobre todos sus bienes, lo va a encargar. Yo quisiera terminar con esto, hermano. Creo que lo puse, el castillo. Visitamos el castillo de Buckingham.
ahí donde pasó Isabel, casi 70 años casi, Isabel II, y ahora está Carlos III, ¿no? Ahí está. Fuimos para allá y ahí estábamos nosotros de mitochos, igual que todos los turistas, ¿no? Y están esos soldaditos con su saco ese rojo y con su gorrito ese negro. Y luego les vamos a pasar unos videitos porque lo tomamos. Y yo pensaba, no, cuánto protocolo. Y creo que lo puse ahí, si me permite. Es un gráfico con el protocolo y míralo. Tú lo ves, el soldadito inocente, ese flacucho que está ahí. Mira el soldadito, lo que tiene que hacer. Solicitud de aplicación, llenar el formulario, demostrar el derecho a trabajar, aptitud básica para la familia royal. Tiene que llevar un protocolo para trabajar para la familia real. Pruebas de aptitud, exámenes físicos, pruebas de resistencia, carrera, lanzamiento de balón, fuerza, etc. Ahí está el recurso para que te metas a verlo. Formación básica militar, formación de infantería, armas, combate, disciplina, unirse a uno de los regimientos de Foot Guards o unidad adecuada, asignación del regimiento de unidad, capacitación específica de guardia, ceremonias, aprender los protocolos de guardia, relevos, ceremonias, conducta en público, ambiente de servicio activo y ceremonias. Una vez en la unidad, cumplir tanto funciones de combate, disponibilidad como labores ceremoniales frente al palacio. No sé si vieron uno de los videos en TikTok donde te permiten entrar. Nosotros no era día de que se podía entrar, te permiten entrar cuando al público ciertos días a la semana. Y entró y una señora, estaba el caballo, porque hay diferentes guardias, sabes que lo hacen en los caballos grandotes, percherones. Y estaba la señora y los guardias, hay un protocolo, o sea, no se les mueve ni un pelito derechito ni al caballo. Y llega la gente y la gente se toma fotos y esta señora se le acerca y se le acerca demasiado. Y si ves ese video en TikTok, y se le acerca demasiado de tal manera que luego quiere hacerle hacia el caballo. ¡Pum! El guardia le saca como una espada así, ¿no? Y la señora se asusta mucho, ¿no? O sea, hay protocolos de todo tipo y yo quise que pusiéramos esto para que viéramos el protocolo para cuidar una puerta del castillo de un rey. Ahora me llamó tanto la atención, hermano, que yo lo quise apuntar aquí. Puntos interesantes a destacar de estos soldados. Aunque la imagen pública es muy ceremonial, o sea, el guardia con su abrigo rojo y sombrero alto frente al palacio, esto es solo una parte del trabajo. Los guardias son soldados y tienen funciones reales de defensa y seguridad. La formación y preparación es exigente, no basta con ponerse el uniforme y estar en el palacio. La disciplina es clave, comportamiento impecable, uniformidad, pocas concesiones en la presentación, etcétera. La Biblia no nos llama soldados a nosotros. No nos dice que nos reclutó el Señor como soldado. Pablo a Timoteo, me vuela el cerebro cuando le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjate cómo nos dice. ¿Qué es lo que más nos pasa a nosotros? Nos enredamos en los negocios de la vida de mil maneras. Pero dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nosotros muchas veces, no, que toque el que quiera tocar, que enseñe el que quiera enseñar, que sirva el que quiera servir, que mire el protocolo para un rey terrenal. Y la Biblia nos dice en Timoteo y Tito quiénes son las personas que ven de servir a la iglesia. No pongas, dice, a nadie que no haya mostrado el carácter. Unos simples diáconos para servir a las mesas. Dicen que los escogieron ¿cómo? Un requisito: que estuvieran llenos del Espíritu Santo. No, que no tengan doctorado. No, que estén llenos del Espíritu Santo. Esos tristes diáconos, con la muerte de Esteban se expandió la iglesia, ese soldado tan fiel. Dicen que fue una de las cosas más grandes que impactó la vida del apóstol Pablo, porque dice, la ropa ensangrentada de Esteban lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Hizo que ¡pum!, impactó su vida para convertirse a Cristo. Velad pues, eso sí nos pide el Señor Jesucristo. Velen pues, porque no sabéis el día ni la hora en que vuestro Señor va a regresar. Eso sí nos dijo. Pero sabed de esto, dijo,
que si el padre de familia supiera cuándo el ladrón va a entrar a robar en su casa, dice, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que la robe. Pues ustedes también, como no saben, dice, cuándo el Hijo del Hombre va a regresar, velad, porque ustedes no saben cuándo va a suceder. Mantente velando, sé vigilante de los propios labios del Señor Jesucristo. Ser vigilante, hermano, no es vivir con ansiedad, sino con confianza de activa. ¿Cómo es? Orar, trabajar, ayudar a la iglesia, apoyar a otras iglesias. La vigilancia cristiana, con eso quiero terminar, es una esperanza con propósito, no es paranoia. La vigilancia cristiana es una esperanza con propósito y no es paranoia, no es andar viendo quién te está persiguiendo, sino decir, el Señor viene, el Señor me está pidiendo que me prepare, el Señor me está diciendo, sé vigilante. Me impacta tanto en la Biblia, dice, si buscaras la sabiduría de Dios como buscaras el cheque semanal. Versión actual, ¿no? Porque la Biblia dice, si me buscaras a mí mi sabiduría como buscas la plata. Antes se pagaba con plata, pero la Biblia, como dijera en el lenguaje actual, si tú me buscases como buscas el cheque cada viernes, te iría completamente diferente. ¿Cómo lo buscas? Hombre, te levantas a las 5 de la mañana, a las 6, las uñas, ningún uñero te dejas. La colita te pintas, te llevas. 5 minutos antes estás. Hay gente que va a Tucson a trabajar. Baby, I'm gonna pick on you. ¿A qué horas te levantas? 3 de la mañana. 3 de la mañana. No, I'm just speaking on you, okay? O sea, no es que haga mal, me estoy refiriendo así, dice la Biblia, si nos levantáramos a tal hora para ir. Si me buscases como buscáis, dice el oro y la plata. Hermanos, el Señor a través de esta serie nos va a estar hablando con base en escatología, con esperanza. Tú puedes saber todos los misterios de la profecía, pero si no tienes amor para perdonarnos en unos otros, la profecía sin un redentor no es profecía. Todo lo que puedas aprender de la Biblia, si no buscas el perdón del Señor, perdonarnos unos a otros, es lo que más agrada al Señor. No que prediques, no que toques, no, amarnos, perdonarnos, servirnos los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo, ya dejen de juzgarse. Ni tribunal alguno puede juzgar a un cristiano, ni yo mismo me juzgo, dice el apóstol Pablo, hasta que venga el Señor Jesucristo. A cada uno le va a dar lo que corresponde. Nos vamos a poner de pie, le vamos a pedir a los músicos que pasen para que nos despida y vamos a hacer esta última oración. Que el Señor bendiga su palabra, que haga mella en nuestros corazones y que estemos dispuestos, hermanos, a vigilar y servir de todas formas en la iglesia. Hermanos, los anuncios es que las mujeres van a reunirse el día que